qué placer tenerte acá, Gustavo, qué alegría tenerte acá. Así que Gracias. muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Un gusto. Hola Agustín y hola a todos los que estén, que no sabemos cuántos Sí. son por ahora. Por ahora no, pero bueno, ya nos iremos sumando. Y igualmente esto queda grabado, lo van a poder ver cuando quieran y cuando puedan. Así que, pero bueno, Gustavo, nada, te quiero presentar un poquito para el que no te conozca. Seguramente los que nos vean seguramente te conozcan, pero acá te voy a traer un poquito de la trayectoria. Entonces, hoy, Managing Director en Future Brand Hispanoamérica, ¿ok? Brandólogo, así que eso me lo vas a contar también, brandólogo, porque vos te presentás como brandólogo, entonces nos dirás qué es eso. ¿Qué será? Sí, internacionalmente conocido como Mr. City Branding. Esa es una novedad, sí, sí. ¿Qué novedad ese? Esa es Es novedad. muy nuevo, sí. Es muy nuevo, muy No reciente, fui ¿no? yo. Sí, sí, no fui yo aparte el que inventó eso, pero bueno. Bueno, pero bueno, esto muestra, Gustavo, que tenés una experiencia, una especialidad, que esto del place branding, territorio, marcas, territorio y demás. Ya veremos esos conceptos, cómo se comunican, si son lo mismo o no lo son. Pero lo más importante, bueno, tenemos la oportunidad de estar acá. Un gustazo, de verdad. Como siempre digo, para mí es muy especial hacer este espacio de las Longcast para poder charlar con gente que aprendo, porque no sé, yo no sé, Gustavo, no te voy a saber decir exactamente, pero cuántas lives y cuántos cursos online que ya escuché y vos estabas por ahí, así que bueno, en algunas cosas ahí ya charlaremos. Pero bueno, empecemos por lo primero, ¿qué te parece, Gustavo? Adelante, claro que sí. Arrancamos conceptualizando esto del place branding, ¿no? Tenemos nation branding, city branding, marca territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todos estos conceptos? ¿Hablamos de lo mismo o no? Y bueno, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Bueno, el concepto más abarcador podríamos decir que es el de place branding. Es una manera, de alguna manera, de englobar a todos, porque en el fondo la dinámica de la comunicación en temas relacionados con algo que en español podríamos titularlo como marca de lugar, implica efectivamente que hay un lugar geográfico específico que concentra el motivo principal de los mensajes de la marca. Em, ¿Por qué? Porque si tú tenés, por ejemplo, una marca como Mercado Libre, por poner un ejemplo, o una marca de una billetera electrónica, justamente lo que buscan es estar en muchos lugares. No hay una vinculación específica con un punto geográfico, con un lugar geográfico determinado. En ese sentido, cuando nos encontramos con una marca de lugar, puede ser una marca de ciudad, una marca de región, una marca de país, una marca de nación. Y ahí es donde efectivamente, para responder a tu pregunta, comienzan las diferencias. La marca país es la marca de un país que tiene precisamente mayores complejidades porque hay más actores y sectores a los cuales hay que tener en consideración y los cuales además se sienten y tienen todo el derecho de sentirse con responsabilidad por la comunicación, derecho a verse incluidos dentro de lo que es un proyecto de marca. eh, y eso se va reduciendo en la medida que tenés menos población. En el fondo es así. Una ciudad es más manejable, digamos, que un país. Em, Luego viene el tema de región. La región, yo estuve siempre buscando casos de marcas de regiones que abarquen a más de un país. Hay un caso que encontré entre Argentina y Uruguay, es una región que abarca Entre Ríos y algunos de los departamentos de Uruguay. Existe también una marca entre Dinamarca y Suecia,
son pocos, como te digo, los casos que hay, porque en general los encontramos más que nada con marcas de ciudad o marcas de región, pero que están dentro de una región. Podría ser, por ejemplo, una provincia. La provincia de Jujuy es un proyecto que hicimos nosotros aquí en Argentina y es un caso de marca región. Y luego la marca Nación, Nation Branding, es un título que le puso Simon Anholt, que es como el pionero de todo esta temática de place branding. Él tiene un libro precisamente que se llama Places, lugares, con lo cual ahí ya de alguna manera también se declara favorito, digamos, de la denominación place. Em, la verdad es que te toca hablar con, digamos, distintos niveles de autoridades. En el caso de una marca país, naturalmente, estás hablando con el presidente, los ministros. En el caso de una marca de una ciudad, estás hablando con el intendente y sus secretarios. Pero el nivel de importancia que uno le tiene que dar es igual de importante, eso sí. Perfecto. Entonces, digamos así, la estructura o el procedimiento es medio parecido para construirla, pero claro, tiene que ver con el tamaño, ¿no? Y con la complejidad, Exacto. obviamente, que va de la Sí, mano sí. con el Sí, tamaño. sí. Y bueno, vos ahí hablaste de algunos, pero quiero entrar un poquito en esto, porque, a ver, justamente con esa complejidad, con ese tamaño que tienen estos proyectos, y bueno, vos, uno de los cases, de los casos de éxito, ¿no? Que es la marca Perú, digamos, es una marca que tiene muchas interferencias o interligaciones, ¿no? Y vos hablabas un poco de los protagonistas de los que hacen esta marca. Pero digo, ¿quiénes son esos protagonistas? Porque ¿quién crea la marca o quién la proyecta y quién la lleva adelante? O sea, ¿quiénes son esos protagonistas y los responsables después de cuidarla? Porque decís, bueno, hicimos el proyecto, lo estructuramos, lo definimos. Bueno, chicos, acá está, ¿no? ¿Quién es el guardián de esta marca? Bueno, dependiendo de cada caso, pero bueno, en el caso de marca país, ¿cómo son los protagonistas y los responsables de estos proyectos? Bueno, en general, los países, cuando se desarrolla una marca país, hay em, digamos, un factor importante que es el de la validación. Tiene que ser una marca que tiene que estar validada, porque si no, yo puedo decir que creo una marca país para un país X, Guatemala, y se me ocurre, bueno, crear una marca, la presento, la muestro en los medios. De hecho, hay casos de marcas que surgen como eh, iniciativas privadas, ¿verdad? Que pueden estar eventualmente originadas por un espíritu, digamos, muy positivo o muy bien, muy bien intencionado, con algún tipo de respaldo proveniente de alguna entidad, que puede ser una entidad, como te digo, privada, una organización sin fines de lucro, etcétera. El Perú, por ejemplo, ya que lo mencionás, al comenzar nosotros el proyecto nos encontramos con que había algunas marcas que se habían creado. Había una que era Super Perú, es que era una marca que de alguna forma era no me acuerdo bien de quién había surgido, pero como algo relacionado con revalorizar el espíritu peruano. Después había otra más que también había sido como donada por algún grupo empresarial o algo así. Pero la realidad es que las marcas país específicamente son o tienen validez cuando provienen de una entidad pública. Si no, quedan un poco como en un intento, digamos. Tiene que haber una convalidación, una validez que viene dada por ese factor, el factor de lo público. Lo cual no quiere decir, y esto es muy importante, que sea una marca que represente al gobierno. En realidad, el mejor de los ejemplos, lo vuelvo a tomar porque además es realmente uno de los mejores ejemplos de los proyectos que hemos hecho, es el de la marca Perú. La marca Perú se presentó en el último lapso, te diría que fue en marzo del 2011 y el gobierno se retiraba en julio del 2011. O sea,
estamos hablando de algo que ocurrió 4 meses antes de que terminase un gobierno de 5 años, el de Alan García. Y, y la verdad es que en ese sentido es un buen ejemplo porque evidentemente la marca no fue pensada como una marca que, digamos, el gobierno quería de alguna manera perpetuarse con esa marca. No, estaba ya de entrada explicándole a la sociedad que la marca era era una consecuencia de algo que tenía que ocurrir o que había ocurrido, pero que tenía que proyectarse hacia adelante. Por suerte, ese es un caso interesante porque la marca tuvo muy buena acogida y el gobierno que siguió, que es el presidente Ollanta Humala, la adoptó y la potenció, y después ya siguieron los demás gobiernos que la verdad es que en el caso del Perú fueron muchos, muchos, muchos para la cantidad de tiempo que se viene manejando desde la creación de la marca país. Mira qué bueno. Entonces, bueno, necesitamos, ¿no? De ese factor, oficializarlo como algo. Sí, eso de lo público oficializa, digamos, esto es para todos. No es con un objetivo único de favorecer este o este u otro sector, sino que es justamente la representación del país. Que eso es un laburo enorme, porque, o sea, la identificación. Ahora, mira, es más, vamos acá, nos deschavo un poco el momento que lo estamos grabando para quien lo vea más tarde, pero digamos, hoy tenemos la cuestión, acá en Brasil específicamente, por ejemplo, se lanzó, y esto no es una marca país, pero digamos, tiene que ver con identificación, que es el uniforme de la selección brasilera, y se armó un revuelo terrible porque no se identificaron con las características que decían, bueno, estos somos nosotros, ¿no? Y como lo decías vos también en la parte política, tenemos lo que pasó en Chile también, que se cambió toda la parte ahí, no solo de la marca, hablando de la marca en su tamaño más amplio, pero digamos en la marca gráfica, que también Ujú. hubo un revuelo terrible. Pero los dos me parece que son casos de no identificación. ¿Cómo consiguieron ustedes en Perú para tener esa acogida de todos los agentes o de todos los participantes, digamos, de la marca? Perú lo hizo muy bien porque en realidad hubo un timing que realmente no lo manejamos nosotros, fue un timing que se dio a nivel de lo que venía sucediendo en los últimos años. Hay que remontarse a la última década del siglo anterior. En los años 90 hubo un Perú atravesado por una cantidad importante de crisis. Recordemos, digamos, la salida de Fujimori, Sendero Luminoso, digamos, era un país que estaba realmente muy complicado a nivel de lo que tenía que ver con la propia seguridad, el respeto, digamos, por las instituciones, todo eso complicaba un poquito la vida, digamos, y la reputación del país en el exterior. Sin embargo, a partir de mediados de esa década y después ya entrados en este siglo, el país empezó a gozar, vamos a decir así, de una muy buena performance económica. Empezó a surgir, empezó a ser interpretado o percibido, evaluado, identificado, digamos, como uno de los países de América Latina con mayores tasas de crecimiento, más, digamos, fiscalmente correcto, más, digamos, respetuoso de lo que tiene que ver justamente con las políticas que hacen que se pueda llegar a salir un poquito, levantar un poco la cabeza. Un país que tenía muchísima pobreza, que todavía tiene también niveles que son preocupantes, pero que empezaba a mostrar, como te digo, estos niveles de recuperación asombrosos en algún sentido. Muchos rankings lo empezaron a mostrar a partir del año 2000 como una de estas, se llaman rising stars, ¿no? O sea, como estrellas nacientes, que se suele hablar de eso en los países, digamos, del área del Pacific Rim, o sea, del sudeste asiático y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El país, de alguna manera, tenía, en la época de la que estamos hablando, que empezó a comentarse la posibilidad de llevar adelante un proyecto de marca país, estamos hablando de
2006, 2007, 2008, empezó a surgir el tema como un tema importante entre los círculos empresariales, en los círculos de gobierno. Y el tema es que cuando se lanza la primera licitación, fue en el año 2008. Digo primera porque la historia tiene, en ese caso hubo dos licitaciones. La primera se declaró desierta, la segunda fue la que nosotros intervinimos en la primera también. Y cuando surge y se confirma en el 2009, nosotros el trabajo lo hicimos en realidad entre 2009 y 2010. Se lanzó en el 2011, pero lo hicimos entre 2009 y 2010. em, en ese momento el país tenía como una necesidad de poder simbolizar, representar ese crecimiento que lo tenía reconocido. O sea, existía un reconocimiento de alguna manera, por lo que te digo, internacional, regional, de casi te diría, no te digo del milagro peruano, pero algo así, ¿no? Como, pucha, qué bien esta gente que está realmente, después de todo lo que le ha pasado y de las muertes y la inseguridad y tal, está resurgiendo de una manera muy constante, muy realmente organizada. Y bueno, lo que nosotros entendemos que surgió fue que se adoptó, el pueblo peruano adoptó este símbolo de representación que es el de la marca país, como una forma de expresar todo eso que de alguna manera estaba latente y que ellos tenían ganas de comunicar. Con una muy importante, con un muy importante apoyo también del sector empresarial. El sector empresarial peruano es muy sólido y, ¿por qué no decirlo también con esta cuestión que mencioné antes de la disciplina fiscal que venía dada de la mano del presidente del Banco Central, que todavía sigue siendo el señor Velarde, y que hace de alguna manera que cualquier inversión que exista en el Perú esté absolutamente garantizada por el hecho de que el Banco Central no se va, el Poder Ejecutivo, mejor dicho, no se va a meter con el Banco Central. Hay una independencia muy clara de poderes, una independencia muy clara de el manejo de la economía. Y vos fíjate que no estoy hablando ni de diseño, ni de publicidad, ni de comunicación. Estoy hablando de conceptos que hacen que sea mucho más fácil traducir el tema de la marca. Lo que también ocurrió después, que tampoco es un tema para dejar de comentar, es que el PROMPERÚ, que es, digamos, el organismo dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dedicado a lo que es la promoción del Perú en el exterior, especialmente también en el país, pero básicamente en el exterior, hizo un llamado a una campaña que a mí me tocó también ser jurado de la selección de las agencias de publicidad de la agencia que finalmente quedó. em, y esa campaña, que hasta el día de hoy se la recuerda, se llama Perú-Nebraska, es una campaña muy significativa que tuvo muchísima aceptación popular y que se transformó en una especie de hito cultural, digamos. Hay un tema ahí que va más allá. Hay publicidades, comunicaciones públicas que trascienden un poco lo que es meramente un acto comercial. Y el caso de la campaña Perú-Nebraska, llevada a cabo por Jan Rabicam allá por el año 2011, difundió internamente de una forma tan, pero tan eficiente y con tantos actores, y cuando digo actores lo digo en el doble sentido, porque son actores, pero también fueron actores de los que todos los peruanos conocían, nombres que ahora no podría repetir, no me los acuerdo, pero actores de la televisión, del teatro, del mundo de la gastronomía, tenía un mosquito acá dando vueltas, perdón, del mundo de la gastronomía, de, de la, de la cultura, del deporte. Entonces todos ellos participaron de esta campaña y esta campaña finalmente fue la que difundió internamente la marca país. Entonces eso que logró que la gente la conociera mucho más, antes adentro que afuera. Después hubo una campaña afuera, también muy importante, que se llamó Perú 2032, y, bueno, 2032 estamos hablando de que era 20 años para adelante de la marca,
y que esa también le dio reconocimiento internacional. O sea, hubo dos movidas importantes en el tablero que hicieron que se tuviera una buena difusión, pero con piezas realmente importantes. El comercial este era más comercial, era casi un documental, el de Perú-Nebraska. Me contaron que se representó en algunos colegios, o sea, en los actos patrios, en los colegios de Perú se llegó a representar comercial como una pieza importante del reconocimiento digamos, de la cultura nacional. Por eso te digo que esa fue una muy buena experiencia que hasta ahora no la he vuelto a experimentar así. Mirá, bueno, varias cosas ahí que nos traes y justamente que tienen que ver con esto de quién la lleva adelante, ¿no? Y fíjate que hay que tener ese apoyo del poder público. Fíjate en este caso también las celebridades o ¿no? Si personas que son íconos tal vez del deporte, del teatro o del arte en general. Después meterse también en las escuelas, o sea que es en la educación, en las bases, entonces también ya desde ahí traer esa identidad es muy, muy, muy interesante. Entonces, es realmente complejo, ¿no? Y también vos nombraste la cuestión de un departamento que no es necesariamente de turismo, pero sí de llevar las marcas para el exterior. Y ahí yo creo que sería interesante también sacarnos esa duda. No sé si es o no es una confusión que se arma en mi cabeza o es algo más generalizado, pero digo, muchas veces la marca país se confunde con la marca turística del país. O eso es lo mismo o no es lo mismo. Y justamente, ¿será que si no es lo mismo se puede hacer una marca país en un lugar donde el turismo no sea la economía principal o el motor principal, digamos, de desarrollo? Está bien, está muy buena la pregunta es posible, claro que es posible, pero es más difícil. Ahora, ¿por qué se maneja tanto el turismo con marcas país? En realidad, porque el turismo, que dicho sea de paso, es la industria de viajes y turismo, es la segunda industria más importante del mundo, después de la agricultura. eh, Se la conoce como la industria sin chimeneas. Es realmente una industria que mueve millones y millones de puestos de trabajo y hay muchos países que tienen al turismo como su principal fuente de ingreso, en especial los países de, digamos, más caribeños o de polinésicos, etcétera, son países que en realidad una cuestión hasta de tamaño, de superficie, de población, principalmente tienen al turismo como su principal motor de ingresos. Entonces, em, por definición, cuando uno hace turismo, lo que está tratando es de atraer gente a un lugar, porque es eso hacer turismo. Hacer turismo es ir a conocer un lugar, visitar, y precisamente por esa razón, la promoción de un lugar termina siendo un factor importante en lo que tiene que ver con el turismo. Por otro lado, en general, a partir, digamos, de políticas impositivas que se dan en muchos países, el turismo tiene una caja propia, digamos. Existen las famosas tasas, ahora, digamos, algunas las conocemos y algunas no las conocemos. Las conocemos en el sentido de que seguramente alguna vez te habrá tocado ir a un hotel y cuando tú vas a pagar la habitación te dicen, bueno, y aparte le tengo que cobrar la tasa municipal o la tasa de no sé qué. Y esas son tasas que están hechas para que los turistas dejen su contribución y en general, como te digo, es muy variable, pero en general van directo a un fondo promocional. Ese fondo promocional se conforma como para que efectivamente se puedan armar campañas, activaciones, promociones, publicidades, etcétera. Ahora, ¿eso es todo va para la creación de marca? No, porque se supone que la creación de marca es, eh, podríamos decir, como comparativamente como el movimiento de traslación de la Tierra y el movimiento de rotación. La marca va por la traslación, o sea, va más lento
y la campaña, la activación va más por lo que sería comparativamente la rotación, es más cambiante. Sin embargo, precisamente en la medida que existe un norte, un camino que uno traza, las activaciones y las actividades de promoción turística, si están alineadas con lo que es la propuesta de valor del país y la campaña, la propuesta de valor de la marca, se supone que las campañas entonces están alineadas y resisten mejor el paso del tiempo, por un lado, y aportan, contribuyen a lo que es la creación en el imaginario de las audiencias, la de la marca. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras áreas, nosotros siempre hablamos de las otras áreas que son el comercio exterior, las inversiones y otras variantes que pueden ser de acuerdo a cómo uno tenga ganas de categorizar, que pueden estar, por ejemplo, más cercanas a lo que tiene que ver con la gastronomía, el deporte, la cultura, la música. Digamos, hay muchos países que, Gran Bretaña, por ejemplo, es un país que se ha hecho muy conocido precisamente por la música. Em, Más allá de que tiene una gran cantidad de otros atractivos, ¿no? Pero, digamos, su marca está también bastante signada por eso. El propio Perú está apostando mucho a lo que tiene que ver con la difusión de la gastronomía. Entonces, ahí tenés un factor que no es turismo específicamente, aunque también en un punto se lo puede interpretar como turismo gastronómico, ¿verdad? Pero el turismo, volviendo al punto inicial, yo siempre lo cuento que es como el motor principal. En un proyecto de marca país sería muy raro que no esté el ministro de turismo o el secretario de la organización turística que lleva adelante la promoción turística del país. Perfecto, sí, sí, realmente esto, buenísimo eso de la industria sin chimenea, ¿no? Está bueno. Y ese motor de que hace funcionar mucho. Y es un, queriendo, ¿no? También es un ingreso de capital externo, o sea, no es el país poniendo de capital ahí, sino que viene de afuera. Entonces, de cierta manera, también es muy relevante para lo económico, ¿no? Dos Sí. puntos que me quedan ahí y que quiero, que me quedan, digo, de lo que está diciendo ahora, ¿no? Pero digo, una. Vos nos decías, en este caso de Perú, tuvimos, digamos, un contexto favorable que hizo con que la marca país también salga mejor o que se desempeñe mejor. Eh, pero no existen también, digamos, los momentos o hasta justamente una decisión estratégica de decir, che, el país está con una reputación que no está de acuerdo con lo que nos gustaría, o está con una imagen a nivel internacional que no está buena. Tenemos que trabajar nuestra marca país. ¿Cómo es trabajar con una marca país en esa situación, ¿no? Porque diferente de esta que el contexto empuja para adelante, esto medio que te juega en contra, ¿no? Lo primero es entender dónde está el problema. Sería como un médico que lo primero que tú vas a hacerle una visita al médico, lo primero que probablemente te va a decir es, bueno, mire, acá le doy la orden para que se haga unos estudios, porque mínimamente uno tiene que entender cómo está no sé, de salud en general, y eso muchas veces pasa que quien diga eso, en general es un funcionario o alguien que está precisamente manejando la comunicación y advierte lo que podríamos denominar síntomas, ¿no? Así como hacemos la comparación con el cuerpo humano, me duele acá, me duermo mal, tengo problemas para caminar o lo que fuera, entonces uno naturalmente va eh, con esa problemática al médico. Bueno, acá se podría dar algo parecido. Tiene que existir algún tipo de síntoma, señal o signo, como se dice también en medicina, que es, ok, estamos viendo que hay un descenso en la preferencia en determinado mercado a poder venir a nuestro país, o eh, nos está costando em, atraer inversiones, o
A nivel, digamos, cultural, no tenemos el reconocimiento que nos gustaría y así sucesivamente. Ahora, eso se puede percibir en datos duros, digamos, incremento o decrecimiento de ingresos de turistas, mayor o menor nivel de ventas internacionales, etcétera. Y entonces uno puede encargar un estudio. Ese estudio es el que te va a dar un parámetro. En general se trabaja así, digamos, uno tiene que hacer la mayor cantidad posible de estudios em, que te permitan tener, de vuelta, cuando se trata de un país, y sería una cosa, si fuera una ciudad es otra, una región es otra, pero digamos, hablando de un país en general, uno hace estos estudios en el mercado o en los mercados en los que a uno más le interesa entender cuál es la percepción que se tiene. Un mercado, por ejemplo, como de algún país centroamericano, es probable que tenga como principal interés entender qué está pasando en los mercados que a su vez tienen o bien una cantidad importante de connacionales. Me refiero específicamente a países de Centroamérica porque uno de los mayores ingresos que tienen en el Producto Bruto Interno los países de América Central son las así denominadas remesas, que son lo que los familiares que viven en otros lugares del mundo le giran a sus familiares, ¿no? Entonces, ahí tenés con que, bueno, hay una incidencia directa en tratar de generar una buena reputación, una buena imagen en los mercados en donde los propios connacionales tienen a sus familiares. Es el caso de, como te digo, muchos países de Centroamérica, cuyo principal mercado de interés para poder hacer una difusión correcta de su marca o una promoción de la marca o un reposicionamiento de la marca en todo caso es Estados Unidos, Canadá, España, digamos, esos son como típicos casos de destinos a los cuales es importante entender qué es lo que está pasando. Después hay algunos otros más regionales, de pronto, volviendo al ejemplo de Centroamérica, uno puede hablar de Colombia, de Brasil, incluso de Argentina en algún caso también, pero que son, em, digamos, áreas de influencia en donde yo tengo que entender qué es lo que está pasando. Entender es escuchar. Hoy hay muchas metodologías, mucho más que antes. Antes el mundo se dividía en cual y cuanti, y eso es todo. Ahora hay cuantitativos, cualitativos, social listening, percepción de, digamos, de lo que son las redes sociales, el mundo digital, la posibilidad de hacer encuestas de distintas maneras, análisis del customer journey. O sea, hay muchas formas de interpretar, perdón, de investigar para poder interpretar cuál es la problemática. Entonces, con esa información, ahí uno puede decir, pucha, nos dimos cuenta de que lo que nosotros creíamos que era una reputación que tenemos por el piso, bueno, no es tan así. Tenemos esto por el piso, pero esto está todavía muy bien, entonces tendríamos que poder ver cómo hacemos para apalancarnos en esto que todavía la gente nos reconoce bárbaro por este tema, y estos son algunos de los ruidos que podemos llegar a tener en la comunicación. Ahora, ese es un análisis que uno tiene que sesudamente, digamos, sentarse a hacer con las autoridades o con los funcionarios y, y en todo caso ver dónde uno puede o debe hacer hincapié. Y después lo otro es, bueno, yo siempre digo lo mismo, no hay nada mejor que comunicar de la manera más transparente posible, digamos, porque em, el punto está ahí en función de lo que me estabas preguntando, que es cuál es cómo se empieza cuando las cosas no están tan bien, digamos. El punto está en que si hay algo que es complejo y que es bastante nocivo, es el factor de la decepción. Nosotros siempre hablamos en uno de los tipos de estudios que tenemos, hablamos de un modelo de decisión jerárquica, así lo llamamos, y ese modelo de decisión jerárquica empieza por el primer paso, que es el awareness, que es concretamente saber que el país existe. Hay gente que no sabe que los países existen. Hay gente que, te vuelvo a decir, no sabe que determinados países existen y no tenemos por qué castigarlos ni culparlos. No sé, uno podría decir, bueno, ¿cuánta gente sabe cuáles son los países de Centroamérica si él o ella viven en
el sudeste asiático. Del mismo modo que yo siempre hago ese mismo desafío que es, ok, nosotros que estamos en América, a ver, díganme si Laos y Vietnam limitan entre sí, por ejemplo, o ¿entiendes? Entonces ahí hay mucho desconocimiento. Ese es el primer paso, el ser conocidos. Naturalmente hay algunos países que son más conocidos que otros. Y después está el último son 7 estadios, pero en el último es el del fan, digamos, el tipo que ya es directamente un advocate, como decimos en inglés. Advocacy es cuando vos no solamente fuiste, conociste el lugar, sino que querés volver toda la vida ahí y querés eventualmente comprar productos de ese país y querés eventualmente, si tuvieras la posibilidad, comprarte una casa ahí y si sos empresario, ver cómo haces para empezar un negocio ahí. Ese es el último escalón, ¿verdad? Em, Así que ahí es donde te digo que surge bastante claro la necesidad de tener una interpretación de qué es lo que el otro busca. Perfecto. Sí, y entender realmente esa jornada, digamos. O sea, esto que vos decías, el síntoma de me duele algo, no quiere decir estoy enfermo y me voy a morir. Entonces, realmente encontrar, realmente identificar eso y después ver justamente en esa jornada o en ese trayecto en qué lugar estamos y qué cosas buenas tenemos. Siempre hay algo para rescatar y eso realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. No hay países 100% malos, digamos, 100% que no haya nada para aportar, ¿no? Así como no hay personas, así como no hay otras empresas, ¿no? Digo, siempre hay algo para rescatar y tenemos que mirar con lupa eso también, ¿no? Porque muchas veces miramos con lupa los errores, los problemas, qué sé yo, y las cosas buenas, no, esto bueno, es normal, lo debería hacer todo el mundo, ¿no? Le damos con mucha leveza. Pero bueno, un punto que me gustaría también charlar con vos es la cuestión del presente, pasado, futuro, ¿no? O sea, ¿qué papel juega? Porque cuando creamos una marca de una empresa, obviamente conocemos historia, qué sé yo, pero la creamos también para su realidad actual y para el futuro, ¿no? Tiene que también encajarse en lo que la empresa quiere a futuro. ¿Cómo funciona esto con países, ciudades o marcas, territorios en general? De mirar para el futuro o para el pasado de qué manera, para el futuro de qué manera, qué tiene pesos más relevantes a la hora de crear una marca país o una marca territorio. Muy bueno también la pregunta. En los estudios que nosotros hacíamos hace unos años, digo hacíamos porque algunos los hemos ido transformando, pero teníamos una variable, una dimensión especial que era, lo llamábamos, bueno, dependiendo el estudio fue cambiando el nombre, pero en algún momento, como te mencioné, estaba esto de Rising Star, eh, países en boga, ¿no? Que también se traduce en inglés como Vogue. Son países en los cuales, destinos, digamos, eventualmente, que tienen algo que hace que sean, como también algunos medios americanos, norteamericanos dicen que son people to watch o em, suponete, puede ser en el deporte, ¿no? Uno dice, bueno, este jugador vamos a tenerlo en cuenta porque está mostrando buena performance y entonces vamos a empezar a pensar en él y le vamos a hacer un seguimiento, a ver cómo es su carrera y tal. Em, Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre digo lo mismo respecto de la región del mundo que me tocó vivir, que es América Latina. América Latina, en promedio, andamos ahí por los 200 años de historia, ¿verdad? De historia. De historia sería injusto decir de historia, perdón, porque, porque obviamente que hay una que Sí, 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 claro. claro, pero hoy por hoy los países que están en condiciones de poder hablar de marcas país, e incluso las ciudades, principalmente los países, son países que se formaron hace 2 siglos, número más, número menos. Cuando te vas a Europa, por ejemplo, ahí te encontrás con que hay países que tienen 2 milenios, no sé, algunos no, pero otros son realmente
configuraciones de nación que tienen realmente muchos siglos de vida, y ni que hablar de las ciudades, que en el caso de América Latina hay muchas ciudades que son previas a los países, pero en el caso de Europa estamos hablando de una historia mucho más profunda. Entonces, a mí siempre me gusta hacer esa comparación porque es como que cuando uno habla de la marca de un país de América Latina específicamente, hay que entender que viene con una desventaja de años, de varios siglos, cuando se lo compara con otros países, por ejemplo, de Europa, o ni que hablar, por ejemplo, China, que es un país que existe hace, en sus distintos formatos, digamos, pero bueno, o mismo la India, que son países que tienen una historia milenaria literalmente. Entonces, em, el modelo siempre, porque siempre se plantea cualquiera de las marcas país con las que nosotros hemos trabajado, pero te vuelvo a decir, enfocado siempre en América Latina, los países siempre se plantean principalmente el futuro como el objetivo a comunicar. ¿Por qué? Te vuelvo a decir, porque países de América Latina, de los que pueden hablar de su pasado, hay algunos que pueden hablar más de su pasado que otros, pero el atractivo, si hablamos de vuelta de eh, quienes son los emisores de los países que son emisores de turistas específicamente, o de compradores de productos, o de generadores de inversión, son países que ya tienen mucha historia. Me refiero concretamente a que los países de América Latina tienen que mirar a Estados Unidos, em, Europa o el esa particularmente del auge de su economía, incluso Japón, son países que es raro que le vayas a hablar a ellos de historia, como que te quieras basar en lo histórico cuando ellos ya la tienen de sobra. Entonces lo que buscan de alguna manera en América Latina concretamente es más que nada un mundo futuro posible. Nosotros vimos mucho entre los factores que, digamos, de analizar los estudios de mercado, vimos mucho que los factores que están precisamente detrás de la búsqueda de venir a un lugar como cualquiera de los países de América Latina está la autenticidad, la falta de desarrollo. Cuando hablo de falta de desarrollo, no me refiero de un subdesarrollo eh, eh, pobre, me refiero a que existen tanta tecnología, tanta, tantos problemas ya resueltos en los países precisamente ya de alguna manera desarrollados o más desarrollados por lo menos que los que estamos en América Latina, que el turista viene a buscar un poco esa autenticidad, esa cosa rústica. El comprador de un producto cuando busca el origen supone que hay un origen menos contaminado, menos tecnificado en los productos que surgen de América Latina, e inclusive para los inversores entienden que pueden venir a desarrollar más propuestas económicas que tengan un retorno de la inversión más interesante, precisamente porque hay mucho por hacer. Entonces ese concepto de que hay mucho por hacer eh, está también detrás de lo que puede llegar a ser esto de hay mucho futuro. Entonces, de vuelta, te vas a una marca de Francia, a una marca de Italia, a una marca de una ciudad como puede ser Viena o Berlín, eh, mismo Japón en general y Egipto, y son todas marcas que tienen un acervo cultural muy anclado en el pasado, a las cuales inclusive seguramente em, debe resultar un poco difícil desempolvarlas un poquitito y tratar de ver que se luzcan un poco más jóvenes, ¿verdad? Hay algunos buenos intentos. Yo mencioné lo de Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una campaña que es Great, por Great Britain, que realmente está muy bien porque habla de
Britain is great y habla de distintas áreas de los que pueden llegar a ser los negocios o la hacer en turismo de la marca. Está bien distribuida, no es una marca meramente turística. Em, y bueno, y en ese sentido es lo que yo te menciono, que creo que el futuro viene a ser un poco más el tema de la conversación en, em, en América Latina. Habiendo dicho eso, hay dos factores que creo que también es importante tener en cuenta. Cuando a nosotros nos tocó trabajar con la marca Perú, concretamente, sí apelamos a la historia, pero la vinculamos de alguna manera con el futuro. La historia de la marca tiene que ver con el anclaje de la cultura o de las culturas que existieron y que siguen de alguna manera perpetuándose en el Perú, pero porque teníamos un dato real que no lo podíamos dejar de lado. El dato real era que la UNESCO describe 6 zonas del mundo, 6 áreas, que son, se las llaman cunas de la civilización, que por definición son lugares del mundo en los cuales hubo más o menos de una manera contemporánea un surgimiento de la civilización, no por migración, sino más bien en forma espontánea. Eso ocurrió en América Latina, en América en general, solamente en 2 lugares, en México y en lo que hoy es Perú. O sea, en lo que hoy es México y lo que hoy es Perú. Hay otras zonas del mundo donde naturalmente también se da lo mismo, pero teniendo eso en la mano, era como, pucha, no nos vamos a olvidar de que acá hay un factor muy importante, que es este factor que nosotros lo tradujimos después en la marca como el atributo de cautivador, lo cautivador que genera toda esa historia mágica, ancestral que tiene el Perú, que la verdad hay otros países hermosos y fantásticos de América del Sur particularmente que no lo pueden decir. Pueden decir un montón de otras cosas, pero eso no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque no tienen un monumento como Caral que tiene la misma antigüedad que las pirámides de Egipto. Entonces, ahí es donde te digo que hay un factor que sí importa marcar, que es el del pasado. Em, y el otro tema tiene que ver con que en los estudios que nosotros hicimos, también hablando de presente y futuro, nosotros siempre hablamos de que no hablamos tanto de pasado, más bien hablamos de presente, que es lo que llamamos experiencia, y propósito, que es lo que hablamos de futuro. Y en propósito siempre terminan mejor puntuados, mejor percibidos y evaluados los países nórdicos. Los países nórdicos y Japón. Así queda como. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir? ¿Significa que estos países no tienen historia y tienen más futuro? No. En realidad lo que quiere decir es que son países que son más previsores en el sentido de eh, países que tienen muy en cuenta la calidad de vida y se preocupan por tener, por ejemplo, em, ahorros desde la propia estructura impositiva, inclusive del Estado, ahorros sociales para que la gente cuando sea más grande, cuando sea mayor, pueda disponer de una calidad de vida mejor. Eh, Inclusive Noruega es un país muy conocido por tener el fondo más grande que tiene que no sé cuántos trillones de dólares, producto del ahorro que significó su explotación petrolera en el Mar del Norte. Y eso es una demostración de que hay un país que piensa en el futuro, porque si no se le hubiera gastado la plata, pero pensó en el futuro, entonces creó un fondo que es este famoso fondo noruego, que invierte en un montón de empresas y tiene una verdadera importancia, digamos, a nivel de lo que es la inversión económica del país, pero de vuelta, en ese sentido, pensando en el futuro. Perfecto. Qué bueno. Bueno, hay un montón de cosas ahí con las que me quedo y me deja reflexionando, ¿no? De cómo construir estas marcas alrededor del mundo y cómo justamente, ¿no? Las viejas ciudades o las ciudades con más historia o que tienen más trayectoria tienden a crear una marca que mantenga o sostenga lo que ya se construyó, digamos que viene ya, y tal vez lo que tenemos acá en América Latina, que es todo por construir, nos identificamos con toda nuestra historia,
pero proyectamos un futuro que puede ser muy diferente. El diferente de esas que tienen ya una historia muy consolidada, bueno, la diferencia así de innovación no es tan grande o no es tan, digamos así, no hay un espacio tan grande de margen para trabajar. Acá tenemos todo por hacer. Y tal vez es eso también, ¿no? Un poco que nos falta a veces infraestructura y hay lugares que son naturales, que son de la propia esencia de estos, de todos los países que tenemos aquí en Latinoamérica, que todavía pueden ser explorados, o sea, explorados en el buen sentido, ¿no? Mucho y aprovecharlos mucho, ¿no? Y hacerlos conocidos, mucho más conocidos de lo que son hoy. Entonces, realmente tenemos ese nivel de oportunidades. Y también algunas cosas que me quedan en relación a lo que es nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, entender eso también, porque en algunos momentos nos cuesta, ¿no? Como países, obviamente que acá tenemos unas cuestiones que son políticas también, pero digo, a veces nos cuesta unirnos como América Latina, siendo que tenemos muchos puntos en común, ¿no? Tenemos muchas cuestiones que nos dejan más próximos que nos alejan. Entonces, es interesantísimo verlo así y ver cómo esto en el mundo de las marcas también se hace visible, ¿no? Bueno, Y ahora, decime. perdón, no te interrumpo, pero porque hubo una iniciativa que se presentó, si mal no recuerdo, fue hace 2 años, de la CAF. La CAF es la Comisión, Corporación Andina de Fomento, es como una especie de banco regional que abarca varios países de América Latina principalmente, y que lo que hicieron fue justamente crear una marca América Latina. Terminó resultando en una identidad visual. Desconozco realmente el uso que se le está dando en este momento, pero bueno, fue un intento interesante de ver cómo se reúne un poco todo lo que puede llegar a ser la percepción de América Latina, la posibilidad de unirse para comunicar. Independientemente de eso, hay algunos casos de marcas regionales que tratan de alguna forma de ir uniendo eh, propuestas de comunicación de marca. Existe la marca Centroamérica, que agrupa, engloba las marcas de los países de América Central. Em, y hay algunos intentos ahí, ¿no? También que están por ahí por verse, pero digamos de marcas que engloban esto que te dije, este caso de la marca que trascendió la frontera entre Argentina y Uruguay, que no puedo recordar ahora. El propio Mercosur, si querés, también es un poco desde la propia percepción, más allá de lo que es em, su función económica y productiva. El acuerdo que está todavía por aprobarse en la Comisión Europea, pero es un acuerdo que en la propia promoción del mismo no es Unión Europea, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, es Mercosur. Entonces ahí el Mercosur funciona de alguna manera como una marca integradora que sirve para que alguien identifique que es un mercado básicamente transnacional que funciona también, digamos, como una marca que unifica, y la unificación tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con algo en común, digamos. Hay algo en común que va más allá de las fronteras. No es solamente las fronteras, porque de hecho ahora también en el Mercosur están integrándose o se van a empezar a integrar otros países como Panamá. Sí, no, y eso es interesante porque la propuesta de valor es común, digamos, o sea, lo que tenemos, Right. por más, se respetan las individualidades, pero se multiplica en relación a la potencia o al valor que se puede entregar como esta región, como este grupo de países. Así que sí, sí, es algo para tenerlo en cuenta. Bueno, ya hablamos ahí sobre la cuestión política y cómo eso afecta o cómo es diferente en cada proyecto. Pero me gustaría también entrar un poquito tal vez en lo práctico, en lo que es pintoresco, digamos así, en los proyectos ahí de marca, territorio, que es o son los puntos de contacto. Porque yo me imagino, ¿no? Hacer una marca de cualquier empresa acá local o lo que sea, cuando vos vas a hacer un mapa o de los puntos de contactos, son muchos y es pequeña, digamos, la marca. ¿Cómo es mapear puntos de contacto y priorizar, digamos, puntos de contactos a nivel
marca país. ¿Qué viste vos? O sea, ¿y cuáles eran también algunos de los casos que te parecieron más creativos o más relevantes? Decir, che, mira, este país lo hizo de esta manera y realmente, fíjate que agarró este punto de contacto y lo explotó al máximo y le fue muy bien. ¿Qué viste vos en todos estos años de trabajo? La verdad es que lo que vi a lo largo de los años es adaptaciones que se fueron dando, digamos, los distintos países se van adaptando em, a los nuevos soportes, vamos a llamarlo así. En alguna época, eh, el, el- el soporte típico era el aviso publicitario y punto. Em, no sé, un aviso dependiendo también de cuál mercado, en qué lugar, ¿verdad? Después empezaron a surgir, bueno, perdón, y también lo que tiene que ver con lo que es vía pública, obviamente, ¿no? La vía pública es muy importante. Después los países tienen, esto también es importante mencionar que hay ciertos espacios que funcionan también como puntos de contacto típicos de una industria o de un sector productivo. Ahí nos encontramos con que en turismo, lo que son las ferias turísticas es algo muy habitual, digamos, es muy habitual y yo he visto gente pelearse por eh, sí, que le den en una feria, gente que no es el público común, digamos, profesionales, así que del tipo, quiero el, el apron como es el delantal, o quiero que me des el sombrero, o quiero que me des el pin, o sea, cosas que finalmente no dejan de ser objetos que uno le vuelve la cosa medio así como, vamos a decir, de infantil, ¿no? Es como infantil en el buen sentido, no lo digo Sí, no, despectivamente, no, lo digo no. como que te guste coleccionar. Coleccionar, ¿no? Hay mucha Pasar gente por que la no feria y tiene llenarte la bolsita de cosas, de chiches. así que ahí hay mucho, es un campo bastante fértil, hay muchas empresas que se dedican a eso, digamos, que se dedican a hacer. em, yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, la primera feria, yo soy un habitual visitante de ferias de turismo de toda la región y del mundo, y fue en mayo del 2021 la Feria de Turismo de España, que se lleva a cabo habitualmente en enero. Esta vez fue en mayo, se postergó por la pandemia, naturalmente, y había unas normas que realmente hacían bastante extraña la experiencia, ¿no? Comparado con lo que es habitualmente, con lo que fue antes y lo que es ahora también, que es que te empujas con la gente, filas para tomar el cafecito, para poder participar del sorteo, digamos, ¿no? Eso es algo muy habitual. Y el punto de contacto que había ahí, el punto de contacto estrella eran los barbijos, las máscaras. Entonces ahí te encontrabas con las marcas país aplicadas en una máscara, entonces veía un desfile de marcas país en barbijos, así le decimos por lo menos acá en Argentina, Sí. mascarillas, y, y ahí te das cuenta de que es un punto de contacto novedoso. Después, la adaptación del punto de contacto que, como te vuelvo a decir, uno imagina que es la marca en la Quinta Avenida, ¿verdad? En Nueva York, pero también tiene que estar en el favicon del usuario de Instagram y eso exige una interpretación del espacio y de la capacidad de ver diferente. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que qué complicada la tiene República Dominicana, que su nombre es un nombre que no se puede reducir y que es República Dominicana. Bueno, tienen ahí el DO, el DO, digamos, ahora como marca que visualmente por lo menos les sirve para meterse en ese punto de contacto. Nosotros tenemos, em, hay una especie de colección que nosotros informalmente llevamos de marcas extraoficiales, por decir así, de la marca País Perú, visualmente también aplicadas en lugares absolutamente raros. Por ejemplo, em,
tortas, pastelería, digamos, los restaurantes peruanos, cuando te sirven alguna torta, los restaurantes peruanos, no de Perú solamente, sino un restaurante peruano en cualquier lugar del mundo. A mí me ha pasado de verlo en Estados Unidos puntualmente, hay muchos, en Chile, aquí en Argentina también, te decoran con el logo de la marca país hecho con frutilla, con chocolate. Em, Ese sí que sería un caso interesante de punto de contacto muy no oficial, por eso te digo, el caso que sí te mencioné antes, que es em, el de las mascarillas, de los barbijos, sí era parte de lo que era la promoción del país en la feria, ¿verdad? Pero la verdad es que estos son todos emprendimientos independientes, vamos a decir así, que no tienen que ver con la bajada oficial. Pero bueno, luego hay cada vez más innovación y estar hoy por hoy también detrás de lo que tiene que ver con la posibilidad de digamos, llegar en el minuto preciso, eh, con la adaptación necesaria, la personalización necesaria. Esto es algo que ya va más allá de la adaptación visual, sino que en todo caso tiene que ver con el mensaje que te permite, otra vez, hoy las herramientas como la inteligencia artificial que te permiten personalizar el mensaje para que la comunicación te llegue y que entonces la marca del país te hable a vos, Agustín, porque sabe que te gusta el turismo de aventura o porque te gusta el birdwatching, o sea, el avistaje de aves, y entonces ahí hay un mensaje que especialmente puede adaptarse la marca para comunicarte eso y no otra cosa. Bueno, No, no, es un mundo ahora. es un mundo. No, El Salvador, por ejemplo, es muy importante la campaña que hace con el surf. El Salvador tiene una costa sobre el Océano Pacífico realmente muy favorable para todo eso. Crearon un lugar llamado Surf City y es como una parte indisoluble de la marca país, es Surf City. Entonces ahí tenés un tema que tiene que ver con todo lo que ellos hacen y piensan, tiene mucho que ver con cómo se aplica la marca en vestimentas de surf, en elementos promocionales de surf, en tablas, en espacios en la playa. Por eso también va muy, muy puntualmente vinculado con lo que es cada una de las realidades de cada una de las marcas. Ah, buenísimo. Y sí, realmente cada vez más los puntos de contacto son más diversos, hay posibilidades para todo, es lo que vos decías, tenés el oficial y tenés la gente siendo creativa y aplicándola en otros lugares. Pero lo bueno que si lo aplica es porque lo siente propio también y porque sabe que eso identifica lo que realmente, o sea, esa marca gráfica está identificando la identidad de ese país, ¿no? Porque si lo ponen en un plato, en un restaurante que está fuera del país, de cierta manera te dice, che, esto me sirvió, este es un icono, es un Exacto. símbolo de mi país. Entonces, está bueno que también esto que ocurra y que lo hagan de esta manera. Así que bueno, Gustavo, se nos acaba el tiempo. Por mí, ya te digo, me quedo acá. Yo, es más, esto te hago la confesión. Si me decís, Agustín, ¿cuál sería la especialidad dentro del branding? Si tenés que elegir una para hacer, yo te digo que me quedo con el place branding, me quedo con la marca territorio. Es algo que me llama mucho la atención, justamente porque también lidia mucho con esto del turismo, de la experiencia, de la identidad de las personas, sea de una ciudad, de un país, de lo que sea. Así que me encanta, es algo que me gusta mucho. Y hablando justamente de eso, y para cerrar realmente, me gustaría que nos diga, Gustavo, a ver, ¿cuál sería la literatura, los sitios, perfiles o qué nos recomendás vos para que sigamos mirando, digamos, para profundizar y para mantenernos actualizados en este tema? ¿Qué es lo que vos nos propones ahí? Perfecto. Mira, nosotros mismos emitimos regularmente, más o menos regularmente, Future Brand Hispanoamérica puntualmente. Tiene, bueno, el propio sitio que es futurebrandhispanoamerica.com.
el resumen de varios proyectos de marcas país o de marcas destino. Tenés aparte los informes que nosotros hacemos habitualmente, ya estamos preparando uno para este año también, y son informes en donde podés escuchar, por ejemplo, el último se llama La voz de los protagonistas, porque precisamente entrevistamos a los encargados de marcas país de la región, que pueden ser tanto, digamos, funcionarios de distintos áreas, pero que todos tienen a su cargo, en común, digamos, el hecho de que todos tienen a su cargo el cuidado de la marca país y la promoción y la difusión de la misma. Entonces ahí hay un punto inicial que me parece interesante. Luego hay mucha literatura, digamos, la verdad es que hay mucha literatura, hay en español, hay en inglés. em, Uno de los autores, como mencioné antes, es Simon Anholt. Simon Anholt tiene un estudio que es el Nation Brand Index, precisamente, que ya ahora fue adquirido por Ipsos, y entonces es Ipsos, la compañía de investigación de mercado también de cobertura global, que tiene a su cargo el desarrollo del ranking y que sirve además para evaluar también un poco la salud de los países. Luego tenés otra compañía que se llama Brand Finance, que tiene también unos rankings, que son los rankings más en el lado de lo que se conoce con el nombre de soft power, un tema del que no hablamos porque necesitaríamos otra, otra entrevista, pero el soft power es de alguna forma vamos a decir así, el el paso previo de lo que son las marcas país, o sea, de lo que es la comunicación de marca país. El soft power es un término acuñado hace ya algunos años por un general norteamericano en contraposición con hard power, porque finalmente lo que uno logra es lo que uno quiere lograr, es imponerse, no por la fuerza, pero por la seducción. Tiene mucho componente diplomático también, etcétera. Entonces ahí em, Brand Finance lo ve también desde el lado financiero. em, y después tienes otros sitios con los cuales nosotros contribuimos bastante. The Place Brand Observer, TPB alta O, TPBO, es también un sitio que se dedica a mostrar casos de marcas país, de marcas de destinos, y también está un evento que también es un sitio de información al mismo tiempo, que se llama City Nation Place. City Nation Place. City Nation Place es un evento que empezó hace unos 10 años más o menos en Londres, y que de alguna forma se ha ido expandiendo, han tenido la regularidad de hacerlo todos los noviembres, tiene lugar allá en Londres, yo participé de varios de ellos, en algunas ocasiones incluso también exponiendo, y luego tiene distintas versiones para las regiones del mundo. Tiene un City Nation Place América, tuvo en algún momento una versión de América Latina, Asia, Europa, Gran Bretaña. em, y bueno, creo que es CNP, no me acuerdo bien, pero es City Nation Place. Sí. em, y ahí te entras y tenés todos los informes, los casos. Hay casos muy interesantes, tanto de ciudades como de países, de regiones, inclusive, que están muy buenos también. Con eso yo creo que te diría entre sitios y bueno, la literatura, como te digo, los libros de Anholt son bastante interesantes de ver. Y bueno, y los reportes que nosotros hacemos. Te diría que con eso uno tiene que poder estar bastante cubierto. Hay carreras, digamos, por lo menos ahora han surgido carreras de gente especializada. Mi amiga Janina Warren, que está en la Middlesex University en Gran Bretaña, también desarrolló una carrera. Ahora se fue a vivir a Vietnam, pero en su momento tenía también The Praise Brand Academy. O sea, es una industria muy activa realmente. Está, ahora no me acuerdo el nombre, pero que es como si te dijera algo así como The Place Branders Association o algo así también. Ah, cosas Sí, así. hay muchos, sí, hay muchos. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo me los anoté todos por las dudas, porque, bueno, para estar al tanto. Y bueno, nada, quería terminar, Gustavo, agradeciéndote.
por todo el tiempo ahí que nos dedicaste, que nos entregaste y nos aportaste un montón. Yo creo que es un tema apasionante, hay mucho por ver, estudiar y hacer. Y desde lo grande, ¿no? De las grandes naciones a los pequeños lugares. Yo les decía estos días en una universidad, les contaba a los propios alumnos, les digo, construyan la marca de su ciudad. O sea, construyan también su lugar. Ustedes son los responsables por los que hacen que este lugar sea un lugar para invertir, para estudiar, para trabajar, para vivir. No necesitamos, digamos, de hacer grandes cambios. Es valorizando cada uno de los rasgos y de los detalles y de las Exacto. cosas lindas que tenemos en cada uno de los lugares. Así que para mí es un honor haberte tenido acá, escucharte, aprender, seguir aprendiendo y bueno, seguramente voy a ver ahí en los materiales que nos dijiste. Te agradezco un montón. Espero la hayas pasado bien. Estamos en Oliverio, Espero- claro que sí. Sí. Bueno, y suerte con todas tus próximas entrevistas y Sí, y bueno, está muy bien que estamos lo ahí. estés difundiendo. Sí, sí, vamos a seguir con esto que recién empieza, primero capítulo de la 4ª temporada. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias, Agustín, y bueno, un saludo para todos y a tu disposición cuando lo necesites. Gracias por el espacio. Chao, chao, nos vemos. Adiós. Lomcast.